En medio de todo este caos, la persecución continuó, aunque en el occidente ni Constantino ni Magencio, quienes eran los dueños efectivos de la mayor parte del territorio, se ocuparon en promoverla. Para ellos la persecución era política de Galerio, y en medio de todas las pugnas por el poder no se sentían inclinados a cumplir los deseos del rival que había intentado desheredarles. Pero Galerio y su protegido, Maximino Daza, continuaban persiguiendo a los cristianos. Maximino perfeccionó la política de su jefe, pues según nos cuenta el historiador cristiano Eusebio, en los territorios de Maximio, lo que se hacía era vaciarles un ojo a los cristianos o quebrarles una pierna y entonces enviarles a trabajos forzados en las canteras. Pero aún allí muchos de los condenados formaron nuevas iglesias y a la postre fueron muertos o deportados de nuevo. Las listas de los mártires fueron haciéndose cada vez más largas, hasta tal punto que se requerirían varios párrafos para mencionar a aquellos cuyos nombres nos han llegado. Por fin, cuando los cristianos comenzaron a desesperar, la tormenta amainó. Galerio estaba enfermo de muerte. El 30 de abril del 311 promulgó su famoso edicto de tolerancia. Entre todas las leyes que hemos promulgado por el bien del Estado, hemos intentado restaurar las antiguas leyes y disciplina tradicional de los romanos. En particular hemos procurado que los cristianos, que habían abandonado la religión de sus antepasados, volviesen a la verdad. Porque tal terquedad y locura se había posesionado de ellos que ni siquiera seguían sus primitivas costumbres, sino que se han hecho sus propias leyes y se han reunido en grupos distintos. Después de la publicación de nuestro edicto, ordenando que todos volviesen a las costumbres antiguas, muchos obedecieron por temor al peligro y tuvimos que castigar a otros. Pero hay muchos que todavía persisten en sus opiniones y nos hemos percatado de que no adoran ni sirven a los dioses, ni tampoco a su propio Dios. Por lo tanto, movidos por nuestra misericordia a ser benévolos con todos, hemos creído justo extenderles también a ellos nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos y que vuelvan a reunirse en sus asambleas, siempre que no atenten contra el orden público. En otro edicto daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados. Este es el edicto, el famoso edicto de tolerancia. A cambio de esta tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Tal fue el edicto que puso fin a la más cruenta y prácticamente la última de las persecuciones que la Iglesia tuvo que sufrir a manos del Imperio Romano. Pronto se abrieron las cárceles y las canteras y de ellas brotó un torrente humano de gente lisiada, tuertas, maltratadas, pero gozosas por lo que era para ellas una intervención directa de lo alto. Galerio murió 5 días después y el historiador cristiano Lactancio nos dice que su arrepentimiento llegó demasiado tarde. El imperio quedaba a manos de Licinio, Maximino Daza, Constantino y Magencio. Los 3 primeros se reconocían entre sí y consideraban a Magencio como un usurpador. En cuanto a su política hacia los cristianos, Licinio, Constantino y Magencio no les perseguían, mientras que Maximino Daza pronto volvió a desatar la persecución en sus territorios. Pero un gran cambio político estaba a punto de iniciarse que a la larga pondría fin a todas las persecuciones, aún en los territorios de Maximino Daza. Constantino, que durante todas las pugnas anteriores se había contentado con intervenir solo mediante la astucia y la diplomacia, se lanzó a una campaña que a la postre le haría dueño absoluto del imperio. De repente, cuando nadie lo esperaba, Constantino reunió su ejército en Galia, atravesó los Alpes y marchó sobre Roma, la capital de Magencio. Este último, tomado por sorpresa, no pudo defender sus plazas fuertes, que cayeron rápidamente en manos de Constantino. Todo lo que Magencio pudo hacer fue reunir su ejército en Roma para allí resistir contra Constantino.
Si Magencio hubiera permanecido tras las murallas de Roma, un largo sitio se habría seguido y quizás la historia hubiera sido otra. Pero Magencio consultó a sus adivinos y decidió salir al campo de batalla contra Constantino. Según dos historiadores cristianos que conocieron a Constantino en vísperas de la batalla, este tuvo una revelación. Uno de estos historiadores, Lactancio, dice que en un sueño Constantino recibió la orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. El otro, Eusebio, nos dice que la visión apareció en las nubes junto a las palabras escritas en el cielo: vence en esto. En todo caso, el hecho es que Constantino ordenó que sus soldados emplearan para la batalla del día siguiente el símbolo que se conoce como el Lavarum, que consistía en la superposición de dos letras griegas, X y P, puesto que esas dos letras son las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. El Lavarum bien podía ser un símbolo cristiano. Algunos historiadores modernos han señalado muchos otros indicios que nos dan a entender que, si bien es posible que ya en esa fecha Constantino se inclinara hacia el cristianismo, todavía seguía adorando al sol invicto. La realidad es que la conversión de Constantino fue un largo proceso que hemos de narrar en la próxima sección. El Lavarum de Constantino podía interpretarse como un monograma que consistía en la superposición de P y X, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, Xpistos. Pero en todo caso lo importante es que Magencio fue derrotado y que cuando luchaba sobre el puente Milvio cayó al río y se ahogó. Constantino quedó entonces dueño de todo el occidente. Una vez iniciada su campaña en pos del poder, Constantino marchó con una velocidad vertiginosa. Tras la batalla del puente Milvio, se reunió en Milán con Licinio, con quien selló una alianza. Parte de esta alianza era el acuerdo de que no se perseguiría más a los cristianos y que se les devolvería sus iglesias, cementerios y otras propiedades que habían sido confiscadas. Este acuerdo, que recibe el título poco exacto de Edicto de Milán, se señaló frecuentemente como el fin de la persecución, el 313 después de Cristo. Aunque lo cierto es que el edicto de tolerancia de Galerio fue mucho más importante y que aún después del edicto de Milán, Maximino Daza siguió persiguiendo a los cristianos, por fin, tras una serie de pasos que corresponden a otro capítulo de la historia, Constantino quedó como el único emperador y la iglesia gozó de paz en todo el imperio. ¿Hasta qué punto esto ha de considerarse como un triunfo y hasta qué punto fue el comienzo de nuevas dificultades para la iglesia? Será el tema principal de nuestra próxima sección. Por lo tanto, señalemos sencillamente el reto enorme a que tenían que enfrentarse ahora aquellos cristianos que hasta unos pocos meses antes estaban preparándose para el martirio y que ahora recibían del emperador muestras de una simpatía y un apoyo siempre crecientes. ¿Qué sucedería cuando aquellas gentes que servían a un carpintero y cuyos grandes héroes eran pescadores, esclavos y criminales que habían sido condenados por el Estado, se vieran rodeados del boato y el prestigio del poder imperial? ¿Permanecerían firmes en su fe? ¿O resultaría quizás que quienes no se habían dejado amedrentar por las fieras y las torturas sucumbirían ante la tentación de la vida muelle y del prestigio social? Estas fueron las preguntas que tuvieron que enfrentarse los cristianos de las generaciones que siguieron a Constantino.